Pues muchas gracias a todos por asistir a esta clase magistral. Deciros que para mí es un placer reencontrarme de nuevo con mi buen amigo Miguel Mellado. Miguel Mellado es uno de los realizadores de televisión española más importantes con los que he tenido la ocasión de poder trabajar, polifacético, como no podía ser de otra manera, en una televisión generalista y realmente responsable de una multitud de programas, no solo infantiles. Estáis delante de un realizador que, aparte de participar en los programas más innovadores de la televisión infantil, estuvo en Picnic, ha estado colaborando para Planeta Imaginario y muchos otros programas. Era uno de los realizadores que tuvo el honor de participar en los Estudio 1, que son unos programas míticos de la televisión española, donde realmente se ponía sobre imagen y se adaptaba obras de teatro de todo el mundo, y él tuvo la suerte, yo tuve la suerte de verle en acción, realizando y dirigiendo estos Estudio 1. Además, deciros que en nuestra común historia coincidimos en algún programa. Él fue también uno de los realizadores del programa Barrio Sésamo. Es decir, que con lo cual muchas de las cosas que os he explicado yo durante estos días, él las vio en primera mano, y que creo que os va a aportar una visión muy amplia de lo que es la televisión infantil para niños. Bueno, yo efectivamente conozco a Dani desde hace muchísimos años, coincidimos en Barrio Sésamo, pero él ha tenido una proyección estratosférica después con los infantiles. Yo con los infantiles he tenido una relación cada 10 años. Para mí fue el aprendizaje, esas 10.000 horas que tenemos que dedicar en la vida para aprender un oficio, quizás 3.000 fueron en infantiles, ¿no? Y Dani, ¿qué puedo decir de Dani? Dani es una persona vital, es vital que existan personas como Dani en entornos de trabajo, porque es una persona proactiva, muy creativa, pero sobre todo que facilita las cosas, facilita el trabajo, aunque esté dirigiendo, ¿no? Es una persona que sabe hacer equipo porque es una persona de equipo. Eso es importantísimo y creo que lo voy a repetir mucho durante el curso, porque es una profesión donde los egos son muy importantes, son muy conflictivos y son barreras, ¿no? para que fluya el trabajo y las relaciones humanas, que en el fondo esto, como cualquier otra cosa, es una carrera de relaciones humanas. Yo siempre les digo, en las comidas con compañeros realizadores, que se creían que habíamos sido tocados por el dedo de los dioses, que en caso de cataclismo no servimos para una mierda, más que para estorbar a los bomberos y a los médicos, ¿no? Sí. Para bajarles un poco los humos. Y me parece muy importante el flujo de información de gente, pues, que está, a lo mejor un luminotécnico te puede enseñar más televisión de la que te imaginas, ¿no? Y es un señor, pues, que está tirando cables, recogiendo material pesado. A mí me han enseñado cosas. Un buen montador te hace un buen realizador, y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que Dani es de esas personas, ¿no? Es una persona de equipo, es una persona muy buena en lo suyo, y que es necesario que exista este flujo personal, humano, en todos los equipos humanos, sea una fábrica de tornillos, sea una televisión. Muchas gracias, Miguel. Deciros que realmente el aspecto de equipo en cualquier producción audiovisual es fundamental. Es decir, ya os he explicado en alguna ocasión que solos no vais a poder hacer nada, que necesitáis trabajar en equipo, en colaboración con otras personas, y que gestionar los egos, como dice Miguel, no es fácil. Yo creo que es importante creer en uno mismo, es importante manejar y modular bien tu ego, pero tienes que ser muy consciente que a tu lado tienes otros compañeros que también tienen su ego y que además aportan también su perspectiva a la producción que llevéis a cabo. Y por eso es básico tener un sentimiento de empatía
hacia vuestros compañeros y buscar la manera de llevar hacia adelante cualquier tipo de producción audiovisual. Yo con Miguel, la verdad es que, claro, él ha estado toda su vida en televisión española y, como dice, ha estado en multitud de formatos, desde los documentales, pasando por los dramáticos, pasando por los infantiles. Yo creo que lo ha hecho todo en televisión. Mi contacto con él se ha circunscrito fundamentalmente al mundo de la televisión infantil. Lo que pasa es que, ambos contamos con guionistas y con creadores que influyeron de manera determinante en nosotros. Él tuvo la ocasión de trabajar con un guionista muy importante en Cataluña, con Miquel Ubiols. Trabajó también con Josep María Vidal, con el cual yo también coincidí. Ambos guionistas y creadores son probablemente los padres de la televisión infantil pública que se hacía en televisión española en los años 70 y 80. Y esto lo pongo de manifiesto un poco para empezar este guión que me han pasado, en el cual pues nos vamos a hacer mutuamente una serie de preguntas, Miguel y yo, y vamos a responder un poco en función de nuestras propias experiencias, ¿no? Miguel y yo tuvimos la suerte de coincidir en una televisión pública que era bastante monolítica, en el sentido de que no teníamos mucha competencia. Era una televisión que se podía permitir el lujo de producir y de difundir propuestas audiovisuales muy diversas. En los años 70, tanto Miquel Ubiols como Josep María Vidal fueron los responsables de producir y de diseñar productos como Planeta Imaginario después a nivel estatal, o como Terra d'Escudella, donde se daba cabida a la imaginación, a todo tipo de argumentos, donde todo era posible, donde se interaccionaban guionistas con actores de teatro, con títeres, con todo tipo de artistas de todo tipo. Esto, poder haber participado o haber visto este tipo de producciones es un lujo. Hoy en día no tengo muy claro que los desarrollos audiovisuales infantiles se jueguen de esta manera. Esto pertenece a un momento y a un lugar muy determinado de la historia de la televisión, y él y yo hemos podido ser testigos de eso mismo. Enrique y Jacqueline nos planteaban una primera pregunta que tiene que ver mucho con cómo abordamos cada uno de nosotros un programa infantil. Ellos nos preguntan qué parte de magia tiene la producción audiovisual infantil. Y la pregunta sería un poco relacionada con la idea de, el guionista, el creador infantil o de productos infantiles, nace o se hace. ¿Tú qué opinas al respecto de esto? Yo creo que te nacen. A mí me... Sí. Yo llegué por azar a los infantiles y en un momento en que llegué a los infantiles, la gente te paraba por el pasillo y dices, ¿a ti te gusta eso? ¿No? Te planteaban esa... Porque claro, tú coincidías en el pasillo con gente de todo tipo, gente que a lo mejor acababan de entrevistar a gente muy famosa, ¿no? Oye, ¿sabes que ha venido, yo qué sé, es decir, una actriz o un cantante famoso y tal? Y si te vas a los infantiles parece que te vas como a un formato a lo mejor menor para según quién, ¿no? Sí, como si fueras un castigado. Sí. O eso o la misa. Había dos castigos, o hacer infantiles o la misa. Bueno, yo creo que no eran castigos, sino que... Los infantiles, lo que pasa es que era un paraíso, porque como nadie los quería hacer si no era vocacionalmente, y los jefes no tenían ni idea de lo que eran los jefes de programas. Estoy hablando de jefes de antena. Entonces,
tenían que hacer, cumplir ese expediente, cubrir como televisión pública un espacio infantil, porque por narices éramos una televisión pública, si no lo hacíamos nosotros no lo hacía nadie. Además, entonces es que no había ni televisiones privadas. Claro. Y cuando nos encargaban un infantil, cuando yo llegué a la tele ya existían determinados formatos, pues nosotros no nos lo planteábamos, pero la gente sí, o sea, no todo el mundo querría hacer un infantil. Y cuando yo empecé a hacer los infantiles vi que era un formato de dramático, trabajábamos en plató con 4 cámaras, a veces teníamos grúa, habían actores, el decorador, el escenógrafo era el mejor de la tele. Francisco Justel. Paco Justel y otros muchos que pasaron Sí, por sí, todos, Luis, sí, todos. sí, sí. Los cámaras de primera, cámaras que en unas Olimpiadas les contratan el conglomerado de televisión mundial para había un cámara que siempre grababa los 100 metros lisos con un super tele de 1000 frontal a los corredores y seguía al que ganaba los 100 metros lisos en plano corto sin perder el foco. Ese era el cámara que teníamos y que siempre pedía hacer infantiles, porque si no, lo que tenía pues era un informativo por la tarde o un programa, un talk show de media mañana, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Que para ellos pues es un plano fijo, zoom, cierra, abre, muévete, tal. En cambio, un dramático te obliga, hay una dinámica, también para los cámaras tienen que resolver muchas cosas, no todo es fácil, con una multicámara tienes que primero resolver la escena, los movimientos y la dinámica y la organicidad de los actores, y luego los cámaras se ponen, que todo esto lo ven, todo esto lo aprenden, todo esto lo saben, porque llevan mucha más televisión que tú. Y entonces cuando tú te atascas, porque eres un primerizo, un realizador que caes allí y crees que se tienen que hacer las cosas así, son ellos los que te resuelven, o son ellos los que te insultan, o los que te ponen en evidencia, ¿no? Pero ellos llevan mucha más televisión, han visto trabajar a muchos realizadores, igual que en el cine. Primero si tú empiezas a hacer una peli, por mucho que vengas de una academia fantástica de Los Ángeles, el director de fotografía te la va a solucionar, por lo menos esa primera, muchas cosas, ¿no? Claro. Y la tele pues era así, y entonces, claro, yo descubrí un mundo en los infantiles que no existía en ningún otro programa de los que había conocido hasta entonces. La exigencia era muchísimo mayor, mucho mayor. Sí, sí. Los medios que, o sea, realmente teníamos la ocasión de poder poner en práctica todos los elementos que te proporciona una televisión. Cosa que, como dice él, en un talk show o en un pequeño reportaje, pues la cosa es muchísimo más sencilla. Con lo cual, aunque a priori podían estar denostados, el profesional de pro, el profesional que realmente disfrutaba haciendo televisión, sabía que en un infantil iba a ser feliz y sobre todo que iba a aprender muchísimo. Sí. Entonces no había nadie, no había ninguna cabeza pensando, ¿no? De decir, bueno, hasta aquí, no os paséis de aquí, o que quiero ver los guiones, no había nadie pensando, nadie. Éramos dueños y señores sobre todo Miquel Obiols, ¿no? Y sí. José María Vidal eran dueños y señores de hacer lo que quisieran hacer, ¿no? Eso es un lujo, pero también es una eran responsabilidad, unas personas tan cultas, sí, visualmente y con un bagaje literario detrás, y con un amor por lo que hacían. Los dos eran maestros, sabían perfectamente lo que eran los niños, maestros muy especiales. Miquel no trabajaba con libros, tenía niños de 10, 11 años y empezaba el curso con una obra de teatro, tenían que escribirla, tenían que pensar los personajes, tenían que ensayar, tenían que memorizar, y escribiendo, memorizando, se aprendían a leer bien, a expresarse, a escribir, aprendían todo lo que tenía que aprender un niño, ¿no? Hay bastantes maestros así en Cataluña, afortunadamente, cada vez más perseguidos, ¿no? Sí. Yo tengo una amiga, Chus, que ya ha saltado por 3 o 4 escuelas, porque
el mismo sistema acaba echándola, ¿no? Porque ha conseguido que se trabaje sin libros en las escuelas en las que ella es jefa de estudios y psicopedagoga. Entonces le enviaron un inspector del ministerio y dice, bueno, a ver, explicadme por qué no tenéis libros de... Bueno, ¿qué quieres saber? Pues, ¿qué quieren saber? ¿Qué saben los niños de cohetes? A ver, Ferran, abre el libro por la página 50, saca un libro invisible, hace el gesto, se pone de pie y empieza a contar lo que son los cohetes, los satélites, que no, Cabo Cañaveral, como si estuviera leyendo como estaba leyendo, vamos. Entonces el inspector plegó las cosas, la metió en la cartera y se fue y le dio el visto bueno, evidentemente, ¿no? Pero este sistema, yo he conocido a esos chicos, esos niños, desde los más pequeños hasta ya a punto de irse al instituto, y son muy especiales, ¿no? Saben mucho más que los niños que están en un sistema cerrado de libros de texto recomendados por el Ministerio de Educación y tal y tal. Saben resolver conflictos. Sí, de alguna manera estos dos guionistas que han sido mentores nuestros fueron muy valientes. Yo solo os explicaré que los dos trabajaban en la misma escuela, mis dos hijas estudian en esa escuela y aún lo recuerdan, y de esto hace más de 30 años. Porque dejaron una marca, vamos, imborrable en aquella escuela. Eran atrevidos y sobre todo jugaban a algo que aún a día de hoy todos los profesores que han pasado por el máster o por el curso de experto os han dicho, ¿no? La interactividad, hay que buscar que el niño de alguna manera pues interaccione con el proyecto que vosotros estáis desarrollando, ¿no? Ellos ya lo hacían en las escuelas y llevaron toda su experiencia a propuestas audiovisuales muy diversas y muy diferentes, ¿no? Yo sé que Miquel Ubiol tuvo mucho que ver en un programa en el que Miguel Bellado era su realizador, que era el programa Picnic. El programa Picnic fue un programa de televisión absolutamente innovador y novedoso, y me gustaría que Miguel pues, nos explicara un poco cuál fue vuestro proceso, primero de creación, de conceptualización de esa idea y cómo llegasteis a construir todo ese imaginario tan especial que era el de Picnic. Me estás pidiendo que haga un spoiler. Bueno, es que está muy de moda hacer spoilers hoy en día. El Picnic fue, ostras, el otro día montando el material me quedé impresionado. A mí me ha pasado también rebuscando cosas, y dices, madre de Dios, lo que hacíamos. Sí. Por la vigencia y porque no se ha hecho nada parecido después, ¿no? Y nada, Picnic fue un salto al vacío y ya lo veréis, porque ya lo veréis. Es para pasarlo, comentarlo y porque... Sí. Porque fue un salto al vacío, no teníamos nada, teníamos 300 metros cuadrados de croma y nada más. Habíamos pedido un decorado que tardó 3 meses en servirse, un decorado complejo, caro, y cuando llegó el decorado no lo usamos, porque nos fascinó el mundo que salía de las 2 dimensiones del croma, ¿no? Y ahí estuvo prácticamente todo Picnic. Sí, a ese nivel, a nivel técnico realmente fue, una novedad y fue totalmente... De hecho, sé que otras televisiones os acabaron copiando la idea, es decir, que fuisteis bastante... Bueno, copiando, ¿no? Miquel se fue al Plus con Amparo, que era otra de las realizadoras. Sí. Al Plus. TV3 también hizo alguna cosa después. TV3 ya estaba haciendo antes que Picnic. Picnic, de hecho, robó ese formato, esa propuesta. Lo que pasa es que le dimos muchas más vueltas, ¿no?
Y sobre todo que TV3 tenía un alcance territorial menor y que estaba circunscrito también a un público a lo mejor con un target más concreto, y vosotros ampliabais un poquito más, digo yo, no sé. Sí, yo creo que pero son cosas que hay que dejar un poco, como tú dices, para sí, la semana de clases que... Yo creo que eso se ha de ver. Sí, un poco el concepto es que entre el planeta y el picnic, no sé qué hubo, la verdad. Entre Planeta y Picnic, a nivel de producción, nos vimos envueltos en Juego de Niños. Exacto. Pero no era un infantil. No era infantil, pero bueno, ahí estábamos, sí. De alguna manera o de otra, ¿no? Hay un agujero ahí. Sí. Bueno, pues fue un agujero importante porque yo llegué en la cuarta y quinta temporada de Juego de Niños, pero fueron 5 años. Con Amparo Soler Leal, después ¿con quién? Con Tina Sanz, y al final y antes con Ignacio Salas. Yo entré con Ignacio Salas, todos son conductores, presentadores del programa, ¿no? Para mí fue mi primer approach al mundo de la televisión, y ahí yo hacía única y exclusivamente pues trabajos de producción. Pero tuve la ocasión de conocer pues gente que ya se habían movido en el mundo de la televisión infantil, y de hecho pues parte de ese equipo pues acabaría haciendo Picnic, después Barrio Sésamo, y bueno, y de una manera u otra seguiríamos más o menos relacionados con el mundo de la televisión infantil. Una de las preguntas que tengo en este guión está relacionada un poco con intentar establecer las diferencias que hay entre el diseño de un producto audiovisual dirigido a niños y otro dirigido a un público adulto. La pregunta es compleja y podríamos estar un curso entero hablando de las diferencias, pero me gustaría que nos explicaras un poco cuál es tu perspectiva, tú que has estado haciendo todo tipo de formatos y que has hecho programas como Línea 900 que eran informativos, además con un calado muy serio y tratando temas muy complicados, y luego has hecho dramáticos como los Estudio 1 o los infantiles a los que nos hemos referido antes. Bueno, yo creo que el diseño entonces no existía esta compartimentación que hay ahora del target por edades, ¿no? Miquel Ubiols decía, bueno, no había target, afortunadamente, no existía el concepto. Entonces hacíamos una cosa que nosotros estábamos muy convencidos, que a nosotros nos gustaba mucho y que era servido a una audiencia imprecisa, y el diseño, no sé si tiene mucho sentido diseñar para franjas de 3, 6, 6, 9, 9, 12, porque luego resulta que los de 9, 12 no están haciendo karate, inglés, ruso, y entonces lo ven los de 6, 9, lo que tú haces para 9, 12. Esto nos pasó con el Leonard, sí, ¿no? Sí. Entonces, hacer un diseño, sí que creo que con los canales temáticos sí que puedes compartimentar y pensar, bueno, me van a ver de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9 y de 9 a 12 y para. Y entonces, pues voy a hacer a determinadas horas en las que yo sé que hay niños muy pequeños, a las 7, 8 de la mañana, pues preescolar, ¿no? Entonces hay que diseñar pues un lenguaje, unos colores, una vida, un mundo que entiendan unos niños que todavía no saben hablar, ¿no? 3 a 6 es otra franja, y 6 a 9, y a partir de los 9, yo que trabajo con niños de 9 años, hacen un clic mental bestial. No son preadolescentes todavía, pero ya no son niños. Puedes dirigirles una película porque entienden muchas cosas muy complejas. Entonces, a mí es una franja muy interesante para hacer producto televisivo, pero a lo que iba antes,
¿Cómo sabes si ese niño al que estás dirigiendo un target muy certero, muy pensado y tal, está en ese momento delante de la tele? Por tanto, yo creo que hay que hacer lo que creas que tienes que hacer, lo que crea tu cadena que tiene que hacer, y hacerlo de la mejor manera posible, de manera que el ángulo sea muy amplio, ¿no? Porque esas franjas también encierran un poco una cierta pedagogía que yo creo que a veces no debería estar en la tele. Lo didáctico debería moverse en el ámbito escolar, que ya es bastante tragedia para un niño todos sus años de escolarización, y aparecer como pinceladas, como elementos en unos productos que son más para fascinarles, para mostrarles, para señalarles, para marcar una cierta curiosidad hacia una serie de mundos, ¿no? Que es lo que creo que deberían hacer los infantiles. No estrictamente enseñar, que eso es tarea de la escuela. Además, de acuerdo, hay una frontera, y estos días que he estado con ellos, evidentemente les he machacado muchísimo en base pues, a la experiencia que tuvimos en Barrio Sésamo, donde tú sabes que el currículum educativo pues, marcaba de manera determinante los guiones y los temas, las temáticas que tratábamos en los guiones. Y ahora que lo dices, es verdad que desde fuera se ve que, o se percibe que hay como una invasión de competencias y que a veces corremos el riesgo cuando desarrollamos proyectos educativos de carácter audiovisual para niños, corremos el riesgo de invadir competencias que no son las nuestras, ¿no? Y presentar cosas que a lo mejor están más circunscritas en el mundo de las escuelas. Lo que pasa es que los americanos de la Sesame Street Foundation te dirían que, bueno, que es compatible en la medida que es un acercamiento desde una perspectiva diferente, que no es la perspectiva de la escuela, que es una perspectiva audiovisual y que utiliza una herramienta que no siempre, o que la mayoría de los casos no utilizan en las escuelas, que es el entretenimiento. El entretenimiento es la vía para poder explicar otras cosas, ¿no? Esto por un lado. Luego, en relación a los targets, estoy totalmente de acuerdo contigo. El cliente base, que es el canal de televisión que te encarga el producto, te marca una serie de pautas, ¿no? Recordaréis que al principio, en los primeros días, os explicaba que cuando Televisión Española nos encargó que diseñáramos los Loonies, nos dijeron, queremos que hagáis un programa de televisión de 0 a 12 años, ¿no? El solo encargo era prácticamente una misión imposible, en la medida que los niños de 0, bueno, de 1 o 2 años no tienen nada que ver con los de 4 o 5 y menos con los de 12 años, ¿no? Si a eso se le suma que los programas y las series de televisión que acogían contenedores como los Loonies o como Picnic, muchas veces eran series muy dispares entre sí, con targets también muy diferenciados, y que realmente los programadores no tenían muy en cuenta las franjas de edades. Para ellos era niños, adultos, ya está. Luego la realidad del día a día de producir proyectos de estas características a nosotros nos hizo ver varias cosas. La primera es que, bueno, cuanto más amplio sea el target al que te diriges, bueno, más posibilidades tienes de coger a más gente, por tanto, de tener más audiencia. Tanto en nuestra experiencia en Barrio Sésamo como en los Loonies y como en otros proyectos audiovisuales, teníamos la tendencia a apuntar un poco más arriba. Es decir, que si en nuestra base de target era un público de 3 a 6 años,
escribíamos para niños de 6 años más que para niños de 3 años, porque pensábamos que los de 3 se irían añadiendo a esas historias. Aunque no entendieran el 100% de todas esas historias, es probable que acabaran entrando en la historia, ya sea por la música, ya sea por lo divertido de los muñecos o por los gags visuales que pudiéramos llevar a cabo, ¿no? En otros proyectos donde a lo mejor nos decían, no, es que tenéis que ir más arriba, 6 a 8 años. Bueno, pues nosotros tirábamos hacia la franja de los 8 años, elaborando argumentos un poquito más complejos. Luego la realidad de dónde te emiten te pone en tu sitio. Ya puedes tirar hacia arriba, que muchas veces, al menos en la experiencia que yo he tenido en otros canales de televisión, lo que me ha pasado siempre es que apunto a 8 o 9 años y me quedo en 6, 7. Apunto a 6 años y me quedo en 5, 4. Es decir, que tiras para arriba, pero la realidad te coloca siempre en un target un poquito inferior. Esto es lo que yo viví en los programas en los que tuve la ocasión de participar, que fundamentalmente eran programas preescolares o muy próximos a ese target. Una de las preguntas que también me planteaban los compañeros del curso era si creemos, tanto tú como yo, que hoy en día aún es posible producir programas tan innovadores como Picnic, como Planeta Imaginario, o si bien estos programas están circunscritos única y exclusivamente a la televisión pública. No sé cuál es tu perspectiva al respecto. Bueno, yo creo que cada programa tiene su época. Planeta Imaginario la tuvo, yo creo que Planeta no es vigente. Es probable que no. Pero bueno, yo os lo enseñaré igualmente porque creo que hay elementos circunstanciales muy interesantes a tener en cuenta para que vosotros podáis adaptarlo a vuestras realidades, ¿no? Picnic, en cambio, sí, yo creo que sí, es completamente intemporal y sí, sigue siendo moderno y lo hicimos en el 93, 94, 95, creo. Sí, yo creo que sí, del 93 en adelante. Sí, porque, bueno, era un contenedor y se trataba de hacer separadores visualmente muy atractivos, pero donde también conseguimos hacer pequeñas historias, microhistorias. Entonces eso yo creo que es un formato y es un género perfectamente viable, que se puede reconducir, recuperar, reinventar, copiar hasta la saciedad, ¿no? No hay ninguna duda, ¿no? Sí, yo también lo pienso, que Picnic sería absolutamente, vamos, transportable a una parrilla de programación actual. Yo respondería pensando en una máxima que he repetido varias veces, y es que en cualquier televisión, en todo el espectro de las programaciones televisivas, de todas las televisiones, se repiten 5 ideas y lo que hay es miles de maneras diferentes de desarrollar esas ideas. Y esto os lo digo más que nada para plantearos una perspectiva en positivo y animosa de que realmente es posible reinventarse. Hace unos días hablábamos de series de animación que para mí habían sido muy novedosas y que triunfan en canales de televisión temáticos privados con una fuerte componente mercantilista. Hablo de Cartoon Network, programas como Gumball, donde se mezcla animación con fondos reales. Las razones por las cuales se llega a eso son discutibles, pero lo cierto es que en el fondo de los fondos, sobre una idea primigenia, se ha generado un valor añadido, se ha buscado elementos novedosos y que han hecho que pues, esa serie en concreto pues, sea algo nuevo, diferente e innovador. Por tanto, yo creo que sí que estamos en un panorama audiovisual donde es posible crear nuevos formatos. Lo que pasa es que nuestra audiencia sí que es una audiencia
cambiante, es una audiencia cada vez menos monolítica, que recibe inputs no solo de las televisiones, sino de otros medios de comunicación. Sabéis que la televisión 2.0 e Internet en general pues han revolucionado todo el panorama de la comunicación y el panorama audiovisual, de tal modo que hoy en día, cuando diseñamos cualquiera de los programas de televisión que tenemos en mente, no podemos perder de vista su posible difusión en entornos que no son estrictamente el televisivo, y donde tenemos que tener en cuenta pues herramientas como es Internet, herramientas que permiten la interactividad de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que vosotros estáis en un momento muy interesante, un momento complicado en la medida en que la industria audiovisual es una industria difícil, con bastante competencia, pero gracias a lo mejor a la atomización de los canales provocada por la TDT, bueno, pues se han abierto una serie de canales temáticos que hay que llenar de alguna manera. Vosotros en cada uno de vuestros países tenéis una realidad diferente. La mayoría de estos países son países que están en crecimiento y por tanto con ganas de poder proveer a sus ciudadanos pues de nuevas propuestas, y yo creo que estáis delante de un reto apasionante, que es el hacer la televisión infantil del siglo XXI. Uh-huh. Sí, yo creo que hay que hacerla bien, hay que hacerla con las televisiones públicas siempre que se pueda, y hay que hacerla a favor de una estética y de una ética, porque estamos trabajando con un material muy, muy importante, que son los niños. Material sensible. Sensible, muy sensible, no frágil, pero sí sensible. No hay que sobreprotegerlos tampoco. Y porque si no lo hacemos, vendrá Disney, Cartoon Network y lo hará por nosotros. Sí. Con camiones y inmensas cantidades de producto infantil, con muchísimos recursos, con mucho dinero invertido y muy atractivo. Y yo creo que tenemos que hacer, los que estéis en televisiones públicas, como un muro de contención contra eso. Obligarles a hacerlo bien. Que yo creo que Disney ha reculado gracias precisamente a la resistencia de televisiones públicas, ¿no? No sé cómo está PBS en Estados Unidos. Sí, pero sin dudas saben que tienen una competencia con las televisiones públicas, y saben que no pueden dejar de lado ese elemento de servicio público. Por tanto, Disney sabe que, bueno, que en sus dramáticos tiene que aportar mensajes que la audiencia considere que son mensajes positivos. Hay que presentar modulamientos positivos, comportamientos en positivo. ¿Por qué? Porque si se ciñen única y exclusivamente al entretenimiento y nada más que al entretenimiento, bueno, pues hay una televisión pública por detrás que tiene la obligación de preocuparse, de ofrecer contenidos que vayan más allá. Una de las cosas bonitas que te vas a encontrar cuando analices los 17 proyectos audiovisuales que están desarrollando estos chicos es que yo te diría que el 100% de los mismos tienen mucho en cuenta que se están dirigiendo a niños, y tienen mucho en cuenta las necesidades de estos niños y las necesidades de estos niños en sus países. Y eso la verdad es que, bueno, a mí me ha servido muchísimo, ¿no? para reivindicar el papel de trabajos como los que tú y yo hemos hecho, ¿no? Donde el trabajo de servicio público es muy importante. Yo creo que además ahora estáis viviendo un momento apasionante, ¿no? Porque podéis poner en manos de niños en aldeas lejanas cámaras que cuestan muy poco dinero. Sí. Y le podéis hacer una labor de acompañamiento, pero les podéis dejar solos. A mí me parece que dejar solos a la gente con una cámara y que grabe en su entorno, que ruede su entorno, yo creo que no hay nadie que venga de fuera y pueda rodarlo mejor que la gente que está dentro, ¿no? Claro. Cuando estábamos en Línea 900, yo venía de yo creo que habíamos presentado
Explicaros un poco, el 1900 era un programa semanal. De reportaje social. Exactamente. De media hora, reportaje social. Por cierto, vino un periodista de TV3 que nos había aventajado en muy pocos años. Se había hecho una televisión mucho más moderna que la televisión autonómica catalana, y él traicionó a la televisión pública catalana y se vino a televisión española. Y entonces hizo la escuela de reporteros moderna. En TV3 habían ido a Estados Unidos a estudiar cómo hacer el reportaje de 30 minutos, y la verdad es que lo hacía muy bien. Y vino y se encontró con un monolito, un monstruo que no había quien lo moviera, con periodistas que pensaban, tú a mí me vas a decir a mí cómo tengo que enfocar esto. Y evidentemente que tú a él sí que podías decirle esto, porque él sabía cómo hacerlo, porque lo habían trabajado, investigado muchísimo y habían encontrado la manera. Y nosotros estábamos anquilosados en unas formas muy antiguas de hacer periodismo. Entonces se hizo el reportaje social de 30 minutos, y que tú te ibas a una mina Asturias, sabías cómo empezaba, pero no sabías cómo iba a acabar, ¿no? Entonces, que podáis buscar una realidad geográfica, social, lo que sea, y podáis hacer una pedagogía con las cámaras y enseñar a la gente a grabarse su realidad y hacer su propia narrativa, me parece que ahora mismo lo permite la tecnología. Y es probable que esa idea, en alguno de los proyectos que tenéis en mente, la podáis incorporar. En otros no, porque son muy dramatizados y además el formato no lo permite. Pero esto está totalmente relacionado con la idea de la interactividad y con la idea de darle protagonismo a nuestra propia audiencia, es decir, qué mejor que el propio niño. Además, un niño que, es un niño del siglo XXI, absolutamente tecnológico, y que ha nacido en el mundo digital. Es un niño que realmente, con los teléfonos móviles, con las cámaras estas que tú comentas, y con muy pocos medios, con un iPad, puede hacerte una película en un plis. Sí, sí. Y esto, bien gestionado y bien estructurado, pues nos abre un abanico de posibilidades prácticamente infinito. Vosotros podéis coordinar este tipo de actividades, ya sea desde el guión intentando dramatizar lo que van a hacer, ya sea buscando alternativas más de experimento de lo que les sale a ellos de motu propio hacer. Lo que está claro es que estáis en un momento en el que podéis utilizar las herramientas tecnológicas que tenéis a vuestro alcance y que tienen los niños del siglo XXI, y que esto da un juego prácticamente, inacabable. Bueno, yo lo que querría deciros, ya estamos, por lo que me dicen, un poco al final de esta masterclass. Quería animaros sobre todo a que creáis en vosotros. Un poco el cierre de esta clase sería que tanto tú como yo demos algunos consejos a estos chicos que ya están, muchos de ellos en activo, trabajando en canales de televisión, y otros pues están con la ilusión de poder producir sus primeros proyectos audiovisuales. Yo definiría o me centraría en dos consejos. El más importante es en creer en uno mismo. Creed en vosotros mismos. Si creéis en vosotros mismos, pero de verdad, lo podéis conseguir prácticamente todo. Y el segundo consejo que yo daría, aparte de que hay que trabajar y no desfallecer, es que tengáis una mente lo más abierta posible. Que no os digan que la palabra o la frase esto no se puede hacer, desterrarlo un poco de vuestra cabeza, sobre todo en el momento de la creación. Ya cuando lleguemos en la producción, ya tendréis al productor que os dirá esto se puede hacer o no se puede hacer. Pero para empezar, creed en vosotros y tirad hacia adelante pensando en que todo es posible. Yo en mi carrera he pasado momentos muy fantásticos
y momentos horrorosos. Entonces es así, ¿eh? Exactamente así. A mí me ha pasado lo Que mismo. acabo de 30 años, Claro. pues estás en la ciénaga y luego estás en la estratosfera, ¿eh? Y cuando estás en la estratosfera sabes que después vuelve a venir la ciénaga durante unos mesecitos, Sí, ¿no? sí, sí. Pero desde el punto hasta que de repente te quedas en un pasillo, se acaba tu programa y no tienes nada más hasta al cabo de 3 meses, ¿no? Eso dices, pues hostia, qué bien, no, qué mal, ¿no? Es terrible. O que te dicen, la única salida es hacer este concursito, y el concursito, estuve 5 años con el concursito, ¿no? Pero a mí el concursito, que grabamos la producción de un mes en 2 días, o sea, hacíamos 15 programas, 16 programas en 2 días, bueno, Qué locura. una caña, me daba tanto tiempo libre que dediqué a machacar el inglés, hacer cursos de Photoshop, edición, me colaba en el Instituto del Teatro, iba a stages de actores y dirección. Y hay que aprovechar todo ese tiempo que te da un trabajo cutre y al que le das de dedicar poco tiempo para no perder nunca la tensión, ¿no? Nunca la tensión. Y aunque estés haciendo el programa más aburrido que se te puede ocurrir y solo tienes que hacer una entrevista, ilumínala como si fueses un pintor de la escuela flamenca. Y ya está, y con eso te sirve. Es igual, aunque salga en el telediario a las 8 de la noche, no lo va a ver nadie, da lo mismo, hazlo como con los LEDs y un cámara que más o menos tenga ese posillo y que te siga, pues puedes sacar una luz maravillosa, aunque solo sea una noticia de 20 segundos en un informativo y que tengas 6 meses por delante de trabajar en ese informativo y no tengas otra cosa que hacer, porque es la única manera de sobrevivir y después vendrá este momento. Si no, si te dices, es que estoy desaprendiendo, estoy desaprovechado con lo bueno que soy. Y lo mucho que me quiero, y Lo lo mucho poco que me que me quiero, quieren. y dónde me tienen, en el pantano. Si te metes tú mismo en la ciénaga, no sales de ahí. Es muy Conozco difícil. a muchos, Sí. muy brillantes, que no han salido de ese pozo. Sí, pensad que aunque hay 2 tipos de realidades, la realidad del profesional de televisión que trabaja en televisión, una televisión pública como Miguel Mellado, donde se encuentra con este tipo de situaciones, luego hay otra realidad que también es muy parecida. Es decir, vale, no estoy en un canal determinado, soy un freelance y ahora estoy haciendo 32 programas en 7 horas y voy a saco y a lo mejor me paso 6 meses intentando que el siguiente proyecto que tengo en ciernes se lleve a cabo. Es decir, que vamos de la montaña al valle constantemente. No perder el tiempo, aprovechar en el valle para hacer otras cosas y sobre todo para estar siempre preparados por un lado y sobre todo pensando que, vamos, qué poco me queda para volver a subir a la montaña. ¿Vale? Pues yo creo que hasta aquí la clase. Ha sido un placer estar con vosotros y espero que os haya servido de algo pues esta conversación que hemos tenido con Miguel. Y muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. Pues nada. Conductor.